el trayecto del día hemos deleitado el paladar o el gusto de los alimentos, de los refrescos, y nos deleitamos en ello. Pero hoy estaremos deleitando el paladar del alma, del espíritu, y venimos a saciarnos de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo a través de Jesucristo, de sus promesas. Es por ello que venimos a adorar y a bendecir y a glorificar el precioso nombre de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a levantar nuestras manos, a adorar a Dios, algo especial empieza a ocurrir en nuestro interior, y es que el hombre interior empieza a deleitarse en la presencia del Señor, adorando y bendiciendo el precioso nombre de Jesucristo. Adoremos al Rey a través de estos hermosos signos en el nombre de Jesucristo. Adórenle, hermanos, glorifíquenle.
Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros esta tarde. Tus promesas son fieles, aún la vigencia, la permanencia de ese ser divino que se llama Jesús, a través de su Espíritu Santo, está con nosotros, y con un glorioso propósito, primeramente de reconocerle, de adorarle, de glorificarle, de exaltarle, porque Él es el Dios de los dioses, el Rey de los reyes y el Señor de señores. Y si Él es el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios de dioses, conviene que cada uno de los que son creados por Él le brindemos y le honremos y le glorifiquemos con todo nuestro corazón, y le rendamos homenaje a aquel que nos dio la vida, que se llama Jesucristo. Paz de Cristo, amados hermanos. Es un privilegio nuevamente volverles a saludar y decirles que Cristo les ama, y nosotros también hemos dado por apertura este servicio nuevamente para decirles que Cristo les ama y que se interesa grandemente por ustedes y por cada uno de los que están escuchando a través de esta red social. Queremos hoy en esta tarde aprovechar este espacio que Dios nos da, que podamos juntos deleitarnos en la palabra del Señor. Hay una infinidad de cosas que emanan de este libro, es un sinfín de cosas, es un océano donde no se termina nunca jamás de descubrir cosas tan maravillosas, cosas tan gloriosas, las cuales provocan en nuestra vida un grande agradecimiento, un avivamiento espiritual, un despertamiento,
una motivación, tantas cosas que la palabra de Dios genera en nuestra vida, que queremos no desaprovechar cada una de esas cosas que Dios nos permite poder ver a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Quiero entrar rápidamente en materia. Quiero compartir con ustedes un tema muy interesante que ha despertado una gran controversia, donde en muchas denominaciones religiosas y aún en muchos que profesan la fe en cuanto al nombre de Jesucristo, lamentablemente a veces se difiere en estas cosas, y no es tanto porque Dios quiera enseñar cosas diferentes. En ninguna manera el Señor quiere enseñar a todos lo mismo. Así como el apóstol Pedro predicaba a los de la circuncisión, también el apóstol Pablo predicaba a los de la incircuncisión. Pablo a los gentiles, Pedro se enfocaba más a los judíos, pero ambos predicaban una misma cosa. Como dijo el apóstol Pablo a través del primer libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego por la misericordia de Dios que todos sean de un mismo sentir y de un mismo parecer, y que todos creamos en una misma cosa. Y es lo que pretendemos a través de la palabra, unificar criterios a través de la Escritura. Como dice el proverbista: no seas sabio en tu propia opinión. El hablar de puntos doctrinales es un terreno algo difícil para muchos de explorar, y que se tiene que hacer con todo el respeto debido de la palabra, en ninguna forma tratando de incomodar a alguien en particular o algún líder religioso o algún pastor. Solo pretendemos edificar al pueblo de Cristo, edificar a la iglesia, y la iglesia no lo compone solamente una denominación o el rublo de una iglesia. La iglesia es universal, la componen todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Así es de que todos aquellos que han sido partícipes de una salvación tan grande a través de Jesucristo conforma también la iglesia. Yo quiero dar lectura rápidamente a esta porción bíblica que se encuentra en el libro de el Génesis, capítulo 14. Me gustaría que por ahí juntos o ambos rápidamente estuviésemos en esa porción bíblica que contiene un mensaje maravilloso, donde queremos extraer de ahí algo que podrá servir mucho en nuestra vida. El capítulo 14 del libro de el Génesis, versículo 14 en adelante al versículo 20, dice de la siguiente manera: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los prisioneros, el que estaba prisionero, y armó sus criados a los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
quiero un poco, antes de entrar en materia, que el hablar acerca del sistema económico de la iglesia siempre es un terreno algo complejo, más cuando tratamos de finanzas, cuando se trata de dinero, cuando se trata de bienes materiales. La mente es tan ligera que a veces, cuando no tenemos una madurez plena en cuanto a las cosas que Dios establece en su palabra a través de su doctrina, cuando no tenemos esa visión de Dios, podemos nosotros mismos dañarnos o causarnos bajas por no verlo desde un punto de vista de Dios o desde la óptica de Dios dentro del marco de la palabra. He mencionado anteriormente que este punto doctrinal, aunque encaja dentro del grupo de los puntos doctrinales de institución, ha de saber que la doctrina de aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad básicamente se basa en 18 puntos, y esos 18 puntos doctrinales están divididos en 4 secciones. Están los puntos de unicidad, están los puntos de sacramento, están los puntos de institución y están los puntos escatológicos. Y este punto doctrinal, el hablar acerca del diezmo o los diezmos, entra en el grupo de la institución. Yo quiero que veamos dentro del marco bíblico, porque hay quienes han pensado o han creído que la palabra diezmo apareció por primera vez en la ley mosaica, cuando en realidad el diezmo no aparece en la ley mosaica por primera vez. El diezmo aparece en el tiempo patriarcal, o sea, en los tiempos de Abraham aparecen los diezmos, y bíblicamente donde por primera vez vemos en el marco bíblico, en el libro del Génesis, capítulo 14, todo el capítulo nos relata una historia muy interesante donde se unen unos reyes para conquistar algunos pueblos, y uno de los que encabezaba entre esos reyes era Kedorlaomer, un rey que tenía una gran influencia sobre otros reyes, y él se propuso precisamente conquistar la tierra de Sodoma y la tierra de Gomorra, y precisamente al atacar esas dos ciudades nos marca la historia que allí en una de esas dos ciudades habitaba un sobrino de Abraham llamado Lot. Creo que hemos leído mucho acerca de este personaje llamado Lot, que era el sobrino de Abraham, y que en un momento determinado él decidió independizarse y caminar hacia el lado del valle donde se veía más verde, porque Abraham le había dado escoger cuál de los dos rumbos tomaba, hacia la derecha o a la izquierda, porque se había presentado un problema entre ambos, y Abraham no quería en ninguna manera que entre familia hubiese un conflicto. Pues Lot tomó el rumbo hacia el valle hasta que se fue extendiendo y quedó en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero yo quiero que veamos algo interesante respecto a lo que mencioné, que este rey que encabezaba sobre los otros llegaron y flagearon ese lugar y se llevaron todas las mujeres, se llevaron todas las pertenencias, y entre todas esas gentes que fueron llevadas cautivas por estos reyes, entre ellos iba Lot y su familia. Menciono gran parte del capítulo para podernos dar cuenta en sí a cuál punto queremos llegar, ya que cuando Abraham se da por enterado de que su sobrino Lot había sido llevado cautivo, él decidió ir en rescate por su sobrino y tomó 318 hombres que eran siervos de él y emprendió el camino en búsqueda de su sobrino
para atacar al enemigo y quitarles a Lot y a la familia y traerlos otra vez a su lugar de origen. Yo quiero que veamos algo tan interesante, porque una vez que Abraham recibe el favor de Dios y en su ida en rescate, Dios fue con él. Y una vez en su regreso con toda aquella gente, juntamente con Lot y todo el botín, nos dice la escritura que en el capítulo 14, del versículo 14 en adelante, le sale al encuentro un personaje llamado Melquisedec. Y este personaje asumía una gran responsabilidad como rey y como sacerdote en Salem, cuyo significado de este personaje era rey de paz y rey de justicia. Pero en cuanto Abraham viene con todo el botín que había recuperado en el rescate de su sobrino, le salió al encuentro Melquisedec y empezó a bendecirlo. Estoy mencionando a grandes rasgos para que usted se dé una idea de cómo ocurrió y por qué Abraham, de un momento tan espontáneo, decide dar el 10% de todo el botín, ya que la palabra diezmo significa la décima parte de un entero. Entonces, automáticamente podríamos decir que el 10% de el 100. Entonces, cuando Abraham regresa, el que le sale al encuentro era un personaje que tenía una investidura, la cual Abraham reconocía, porque sabía de antemano que este rey, este sacerdote, pertenecía al Dios Altísimo. Y Abraham reconoce la jerarquía, reconoce la investidura que el sacerdote o el rey Melquisedec tenía, y en ninguna manera hace de menos a Abraham lo que este hombre representaba en aquel entonces para toda aquella gente dentro del remanente de Dios. Aunque se desconoce, dice la escritura, la genealogía, las raíces o los padres o los ancestros de Melquisedec, nos menciona la escritura que este personaje bendijo a Abraham. Muchos tienen la idea, tienen la creencia de que Abraham, quien es el padre de la fe, poseía una jerarquía mayor que la de Melquisedec. No, Melquisedec aparece en la escena porque tiene algo representativo para el futuro. Podríamos decir que en cierta forma el escenario de este personaje era algo profético. Podríamos mencionarlo como un escenario profético mesiánico. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 del libro de los Hebreos aparece nuevamente este nombre de este personaje que estoy mencionando. Pero Abraham, cuando ve a este personaje, reconoce la investidura y sabe que por mano de parte de Dios, este hombre le había favorecido bendecirlo. Quiero mencionar una cosa, ya que cuando Abraham da el 10% o el diezmo de todo aquel botín, este escenario o este evento, estamos hablando de 430 años antes de la ley. O sea, antes de que Moisés subiese a la montaña y Jehová Dios esculpiese aquellas piedras, las leyes por el dedo de Dios que iba a recibir aquellas tablas, Moisés, esto ocurrió 400 años arriba. Nada tiene que ver aquí los diezmos en cuanto a la ley mosaica, no. Los diezmos aparecen mucho antes. No voy a tocar en ninguna forma, en ninguna manera
puntos o textos bíblicos que aparecen en el periodo de la ley mosaica, porque no hay ninguna necesidad, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué la palabra Melquisedec, o el nombre cuyo significado he mencionado anteriormente, vuelve a aparecer en el capítulo 7 del libro de los Hebreos? Recuerde que este libro, que fue escrito por el apóstol Pablo, según se tiene ese concepto, por su lenguaje, por su estilo, por su léxico, por sus términos que él usa, se dice que el apóstol Pablo escribió este libro de los Hebreos. Pero no quiero ahondar mucho en sí respecto al autor en sí, quién fue de este libro. Solo quiero mencionar que en el capítulo 7 del libro de los Hebreos comienza en el versículo 1 mencionando a Melquisedec, haciendo alusión o remembranza al encuentro que tuvo cuando Abraham venía de la victoria con todo el botín, y que le salió al encuentro Melquisedec y lo bendijo. Aunque el capítulo 7 quiero mencionar, solo quiero sacar algunos versículos que me van a servir bastante para que usted pueda entender esta parte que voy a mencionar, ya que ha habido mucha discrepancia, mucha controversia respecto al tema de los diezmos bajo el periodo de la gracia, e inclusive hay quienes han hecho mofa a través de las redes sociales, atribuyéndose revelaciones completamente absurdas y antibíblicas, que lamentablemente solamente ventila una gran ignorancia y falta de revelación de Dios respecto a la escritura. Me atrevo a mencionar esto porque el periodo de la gracia, cuando menciona el apóstol Pablo respecto a el libro de los Hebreos, habían transcurrido ya bastantes décadas cuando aparece el apóstol Pablo en escena, que su nombre judío era Saulo y que su nombre gentil era Pablo. Una vez que el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, escuche bien esto, porque aún reconoce el apóstol Pedro en la segunda epístola del libro de San Pedro, que las epístolas o las cartas del apóstol Pablo eran difíciles de entender, y que muchos indoctos e inconstantes torcían para su propia perdición. O sea, la revelación de Dios en este personaje deja plasmado y muy en claro el significado de Melquisedec, del capítulo 14 del libro del Génesis al capítulo 7 del libro de los Hebreos, donde aunque todo el capítulo menciona respecto al nuevo sacerdocio y que había sido automáticamente abolido el sacerdocio arónico cuando Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, una vez estando en la cruz, antes de entregar su espíritu, dice que dijo: consumado es. Una vez que dijo consumado es, automáticamente dice que entregó el espíritu, y así, de esa forma, de allí en adelante entra en vigor lo que se le llama el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento abunda mucho respecto a los diezmos en el periodo de la gracia, pero voy a leer algunas porciones bíblicas que son de suma importancia que usted escuche, porque el versículo 6, aunque he mencionado anteriormente, vuelvo a reiterar que en sí todo el capítulo, la parte central o más relevancia es respecto al sacerdocio de Melquisedec en el periodo de la gracia, o en el orden de Melquisedec en el periodo de la gracia, y que el sacerdocio arónico automáticamente queda abolido. ¿Qué quiere decir queda abolido? Queda nulo. ¿Y qué quiere decir queda nulo? Automáticamente es suplantado por una nueva ley o por un testamento nuevo. Entonces, cuando el apóstol
Pablo empieza a mencionar, voy a sacar el versículo 6, ya que el versículo 6 menciona que cuando Abraham recibió la bendición de Melquisedec, dice el versículo 7 más abajo, que el mayor bendijo al menor. Esto nos da a entender que es verdad de que la jerarquía o la investidura de Melquisedec del capítulo 14 del libro de el Génesis tenía una mayor jerarquía, o bien tenía aún todavía un mayor compromiso en investidura para con Dios este personaje que el mismo Abraham. Entonces Abraham automáticamente es considerado como el menor, y el versículo 7 menciona del libro de los Hebreos capítulo 7 que el menor es bendecido por el mayor. Y que al mencionar que el menor es bendecido por el mayor, esto indica y revela que la dependencia de Abraham estaba primeramente en Dios, reconociendo como intercesor a ese hombre llamado Melquisedec. Entonces esto indica y revela que cuando aquel hombre bendijo a Abraham, Abraham empezó a ser sumamente bendecido, porque fue bendecido de el mayor. He mencionado el mismo capítulo 7 del libro de los Hebreos. Jesucristo viene en el orden de Melquisedec a tomar o a poseer un sacerdocio completamente opuesto al sacerdocio de las tribus que mencionaba el pueblo de Israel, y que la tribu sacerdotal era la tribu de Leví. Pero quiero que vea esto tan importante, porque mencioné que 430 años antes de la ley, aún todavía Leví ni sus luces. Nos dice la misma escritura en el capítulo 7 del libro de los Hebreos que Leví estaba aún todavía en los domos de Abraham. Esto indica y revela que aun cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, aún podemos decir que Leví también dio los diezmos a Melquisedec. ¿Qué indica? ¿Qué revela esto? Que ya en el periodo de la gracia, los diezmos ya no eran canalizados al sacerdocio arónico, ya no tenían que ser llevados al templo donde estaba la tribu sacerdotal, donde estaba el pontífice, donde los sacerdotes de Leví oficiaban, sino que ahora había entrado un nuevo régimen espiritual, y no solamente espiritual, sino también literal. ¿Por qué? Porque el hablar de Jesucristo y el hablar del Melquisedec antiguo, que se desconocía su genealogía, y que el sacerdocio del Señor Jesucristo, que fue un gran intercesor y que por medio de él nosotros tuvimos entrada o acceso al reino de los cielos. Por eso nos dice la Biblia que cuando Cristo murió, porque Él fue el sacerdote, Él fue también el mismo Pascual, Él fue el mismo Cordero, la víctima, donde quedaba el pecado allí, en esa víctima, en ese animalito pacífico, y que Jesús viene a tomar ese lugar, y donde sobre Él cae la culpa de todo el mundo. Entonces Él intercede por el mundo y se convierte automáticamente en el sumo sacerdote, porque se rompe el velo en dos, y entonces Él entra y penetra hasta el lugar santísimo, pero no en sí del templo literal, el templo salomónico, sino que su llegada fue hasta el reino celestial. Así como el sacerdocio en el tabernáculo tenía tres partituras: el patio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo, y una vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer expiación por los pecados. Pero no me voy a desviar del tema, solamente estoy tomando una referencia para que usted se dé cuenta que el sacerdocio de Jesús viene a tomar lugar como el pontífice, no siendo en ninguna
manera de la tribu de Leví. No, todo lo contrario, nunca se había hablado jamás de un sacerdocio tomado dentro de la tribu de Judá a la cual pertenecía Jesús. Pero no solamente era sacerdote, sino también fue rey de reyes, porque en su inscripción le pusieron rey de los judíos. Y el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, del versículo 9 en adelante, nos habla que el Cordero de Dios, que Jesucristo es el rey de reyes y señor de los señores. Entonces Jesús toma, según el orden de Melquisedec, un reinado y un sacerdocio. Pero en sí dice que en Abraham estaban las promesas. El capítulo 3 precisamente del libro de los Gálatas, del versículo 11 en adelante, nos damos cuenta que aparece Abraham en escena, y se le llama precisamente la bendición o las promesas dadas a él y a su descendencia. Yo quiero que veamos en el nombre de Jesucristo, porque necesitamos estar colaborando con algunos versículos bíblicos, y los estoy dando a grandes rasgos, ya que cuando bendijo aquel personaje llamado Melquisedec a Abraham, y que una cosa se me olvidaba, que salió también con pan y vino, y que esto es representación también de Cristo, que en la última Pascua que tuvo con sus discípulos, dice que tomó dos elementos, pan y vino. Entonces aquí confirmamos que Jesucristo es el Melquisedec. Entonces el Melquisedec, no en el periodo de la ley mosaica, nada tiene que ver aquí la ley mosaica, porque hay quienes han pensado y han creído que al momento de morir Cristo en la cruz del Calvario, dice que el fin de la ley es Cristo, y que queda abolido por completamente la ley de Moisés, y que allí también quedan los diezmos en olvido, y que entra un nuevo periodo donde no se hace mención de ello. Quiero decirle una cosa: el capítulo 2 del libro de Colosenses, del versículo 10 en adelante al versículo 14, 15 y 16, nos menciona que fue realmente lo que quedó enclavado en la cruz. Pero no voy a entrar en eso todavía. Solo quiero que se dé cuenta que en Abraham fueron dadas las promesas. Entonces Abraham fue el hombre predilecto por Dios para recibir una enorme bendición, no solamente en su vida, sino en toda su descendencia. Y nos damos cuenta a través de la Escritura que nosotros, según la fe, del capítulo 3 versículo 7 del libro de Gálatas, dice que nosotros, según la fe, somos hijos de Abraham. Entonces, como nosotros somos hijos de Abraham y estamos viviendo ahora en el periodo de la gracia, nosotros somos menores que el Melquisedec del periodo de la gracia. ¿Quién es el Melquisedec del periodo de la gracia? Pues Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que nos sale al encuentro? Jesucristo. ¿Quién fue el que salió con pan y vino? Melquisedec, del capítulo 14 del libro de Génesis. Pero en los evangelios de los últimos capítulos respecto a la Pascua, cuando Jesús la tomó con sus discípulos, tomó pan y vino. Entonces Melquisedec del periodo de la gracia quiere bendecir al menor. ¿Quién es el menor? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. Pero por ahí, para algunos que se han atribuido este atributo o se han adoptado este calificativo como hijos, quiero decirle una cosa: que los hijos de Abraham son muy bien conocidos. La misma Biblia nos dice respecto a ello, ya que le diré que en el capítulo 8 del libro de San Juan, desde el versículo 39 al versículo 44, nos narra un escenario muy interesante donde Jesús censura la vida de los líderes religiosos porque lo quisieron matar. Y entre ellos Jesús les dijo a ellos: ustedes son hijos del diablo. Así les dijo. En el versículo 44 menciona que les dijo: ustedes son hijos del diablo. El versículo 39, ellos presumen y dicen desde el comienzo: nosotros somos hijos de Abraham.
¿Por qué dices tú que nosotros no somos hijos de Abraham? Es aquí donde comienza la clave, hermano, y ponga mucha atención, porque el mismo versículo 39 del capítulo 8, según San Juan, Jesús le dice: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ah, caray, ¿cómo es esto? No lo alcanzo a entender. Lógicamente que todo padre que tiene hijos, obviamente, él trata de contagiar y de transmitir su ideología, su personalidad, su forma de pensar, su forma de ser, para que sean criados bajo la personalidad, bajo la creencia de él. Eso es por lógica. Pero en el mismo capítulo 8 del versículo 39, Jesús les dice que ellos son hijos del homicida de Satanás, porque él desde el principio miente y dice que es padre de mentira. Y dice: y ustedes procuran quitarme la vida. Entonces, quiere decir que ustedes son hijos del diablo. Ellos contestan: no, ¿cómo vamos a ser hijos del diablo? Y es aquí, hermano, donde yo quiero que vean el nombre de Jesucristo, motivo por el cual muchos no alcanzan a entender el tema de los diezmos, porque no consideran sus contextos. Entonces, al no considerar todo el capítulo 7 del libro de los Hebreos, donde menciona que le salió al encuentro a Abraham y que bendijo, que le salió al encuentro a Abraham Melquisedec y que le bendijo, y que en el versículo 6 y versículo 7 es bendecido por el mayor, y que en los demás versículos menciona que Melquisedec es Jesucristo en este tiempo, y que nosotros los hijos de Abraham ahora tenemos nosotros un compromiso con el Melquisedec del tiempo de la gracia. Abraham tuvo el compromiso con el Melquisedec del tiempo de patriarcal o 430 años, donde reconoció él la investidura de ese personaje. Y como él reconoció esa investidura, él tenía que mostrar realmente que él reconocía la investidura de este personaje. Y lo que crió en conciencia en el corazón es rápidamente un acto de fe. Y ese acto de fe que él mostró rápidamente fue dar el 10% del botín. Entonces, cuando habla el capítulo 8 del libro de San Juan, del versículo 39, donde dice: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ellos se quedaron muy meditabundos, se quedaron tan intrigados, porque realmente si ellos fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero el capítulo 3, vuelvo a mencionar, del libro de Gálatas, versículo 6 y versículo 7 nos dice que nosotros somos hijos de Abraham según la fe. Y obviamente que nosotros tenemos que tener el gene de nuestro padre Abraham. ¿Cuál es el gene de nuestro padre Abraham? Pues el comportamiento. ¿Cómo el comportamiento? Sí, la forma de pensar, la forma de creer, la forma de ver las cosas, la forma de actuar, porque vemos a través de la escritura que uno de los nietos, e inclusive en el capítulo 28 del libro del Génesis, este hombre llamado Jacob, donde tuvo aquella gran visión, que se recostó en aquella piedra y que vio aquella grande visión en aquel sueño, dice que cuando se levantó e hizo una promesa a Jehová: si tú fueres conmigo y fuere y llegare con bien, de todo lo que tú me dieres, el 10% te lo he de dar para ti. ¿Qué indica esto? Que Jacob lo ha de haber tomado de su padre, y su padre lo ha de haber tomado de Abraham. Y nosotros, según la fe, como somos hijos, nosotros tenemos que adoptar este comportamiento, esta mentalidad, esta forma de pensar, esta forma de actuar, de que nosotros tenemos que actuar a la manera que actuó Abraham. Hay tres cosas muy relevantes donde habla de los actos de fe de Abraham. Fueron muchos, pero hay tres que sobresalen. Número uno, Abraham le creyó a Dios cuando dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esa es una.
Pero también vemos otro acto de fe cuando le dice a Abraham: ofréceme a tu hijo en sacrificio en el monte Moria. Y vemos que Abraham se dirigió con su hijo para ofrecerlo en sacrificio. Ese es otro acto de fe. Pero el otro acto de fe es el capítulo 14 del libro del Génesis, donde está mencionando que Abraham actuó, ¿sí?, con esa fe, dando el 10%. El capítulo 2 del libro de Santiago nos menciona que la fe sin obras es muerta. Si nosotros somos hijos de Abraham, pues tenemos que hacer las obras de Abraham. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Pues tenemos que andar por fe. Quiere decir que las cosas que hacemos son por fe, como dijo el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Entonces quiere decir que los de la fe son de la simiente de Abraham. Nosotros espiritualmente somos de la simiente de Abraham. Somos automáticamente hijos según la fe de Abraham. Y como hijos, si Abraham fue bendecido, yo quiero ser bendecido. Yo no sé si usted es hijo de Abraham, porque si es hijo de Abraham, nada tiene que ver aquí la ley mosaica. Si usted es hijo de Abraham, las obras de Abraham haría o debe de hacer. Y uno de los actos más relevantes de fe que vemos en el Nuevo Testamento es que Abraham le creyó a Dios, ¿sí?, y le dio los diezmos a Melquisedec. El Melquisedec de este tiempo, que es Jesucristo, y que el sacerdocio de Aarón, donde se llevaban los diezmos, ya no es canalizado hacia el sacerdocio arónico, no, porque entró un nuevo régimen, entró una nueva ley, y según el orden de Melquisedec ahora se debe de diezmar en Cristo. ¿Por qué? Porque el menor es bendecido del mayor. ¿Cuántos quieren que Cristo los bendiga como bendijo Melquisedec a Abraham? Yo creo que todos queremos la bendición. ¿Quieres ser bendecido como Abraham? ¿Quieres tú actuar como Abraham? Porque si eres hijo de Abraham, entonces tienes que hacer estos actos de fe, tienes que hacer estas obras. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y si no eres hijo de Abraham, entonces ¿de quién eres hijo? Porque aquí me menciona el texto mesiánico desde el capítulo 14 en la tipología de Melquisedec, que era el mismo Jesucristo y que se desconoció sus orígenes, su genealogía, sus ancestros, de dónde vino, de dónde partió, no se supo jamás. Y esto queda en un misterio, pero ese misterio es revelado a través de Jesucristo, y que es mayor que la iglesia, y que la iglesia representa a Abraham en este tiempo según la fe. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. Hermano, yo le invito, amado hermano, en el nombre de Jesucristo, a que usted analice estos puntos tan interesantes. Quizás usted se pueda estar privando de una grande bendición. ¿Sabe que el tema de los diezmos se puede manejar en tres aspectos básicamente? Ahorita lo vimos en cuanto al aspecto de Melquisedec, en cuanto a la bendición que recibió Abraham del mayor, y que Melquisedec de este tiempo Jesucristo nos bendice a nosotros cuando nosotros actuamos según la fe o hacemos las obras que Abraham hizo, y que una de ellas fue la más relevante, dar el 10%. Pero podemos verlo de otro ángulo también, dentro de la ley mosaica, donde estaré este viernes mencionando por qué el diezmo no es abolido en la ley mosaica y pasa al periodo de la gracia. Yo voy a explicarles eso en el nombre de Jesucristo, ya que muchos se han atrevido que el diezmo también quedó atrás desde el momento que Jesucristo murió, y no es así. Pero más adelante le explicaremos esto en el nombre de Jesucristo. Quiero invitarles a que hagamos una oración en el nombre de Jesucristo para que Dios revele su palabra a muchos hermanos que carecen de visión espiritual, que carecen de revelación. El capítulo 11, según San Mateo, versículo 27, nos habla que las cosas vienen de parte de Dios por revelación, y que no es de todos. A veces nosotros altercamos sin saber realmente o desconocer el trasfondo de estos textos bíblicos.
Solo lo hice a grandes rasgos para que usted quede intrigado y se dé cuenta. Nada tiene que ver la ley mosaica aquí. Aquí los diezmos brincan desde el tiempo patriarcal o el tiempo de la promesa hasta el tiempo del periodo de la gracia. En ninguna manera se menciona, solamente el sacerdocio arónico que queda abolido y viene en vigencia el sacerdocio de Jesús y su reinado fungiendo según el orden de Melquisedec, ¿sí? El Melquisedec de este tiempo. Vamos a pedirle a Dios, vamos a decirle: Señor, es cierto, si yo fuera hijo de Abraham, las cosas más importantes, más relevantes las haría, y uno de ellos es esto: el diezmo. Él podía haberse quedado con todo, pero él reconoció la investidura de Melquisedec. ¿Te gustaría reconocer la investidura del sublime Dios, el Dios humanado, que es el Melquisedec de este tiempo? ¿Te gustaría reconocer la jerarquía de Jesús? Porque sabes una cosa, el capítulo 2 del libro de Filipenses nos menciona que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y una forma de confesar que Él es el dueño es haciendo estos actos que están escritos en la Biblia, y que el padre Abraham actuó por la fe y que las obras que él desarrolló le fueron contadas por justicia. Así es de que yo le invito a usted, vamos a pedirle a Dios: Señor, bendiga a mis hermanos con su palabra, bendiga a nuestros hermanos que carecen de esta revelación bíblica. En ninguna manera, Señor, queremos lastimar conciencias. Todo lo contrario, le pedimos, Señor, a usted que a través de su Espíritu Santo usted le revele y le abra el entendimiento a mi hermano, a mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Y que aún la iglesia local, Señor, siga creando conciencia, que la iglesia camina como caminó Abraham por la fe, y que uno de los actos más relevantes fue dar ese 10%, ese diezmo que le pertenece a Melquisedec, que es Jesucristo, y que es en el sacerdocio ya no arónico, porque aún Aarón también diezmó estando en los lomos de Abraham. O sea que Leví también, el sacerdocio de Leví que quedó abolido y que ahora viene a ser una tribu de las 12, también tiene que diezmar en el periodo de la gracia. Señor Jesucristo, bendiga a sus hijos, bendiga a sus hijas, bendiga a mis hermanos que han visto este tema, que han escuchado, mi Dios, este tema, y que han estado en este servicio. Llena de su gracia en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Jesús. Adórele, hermano, glorifíquele porque Él es bueno. Te adoramos. Quiero trabajar por el Señor. Aleluya. Quiero pagar la cuenta, quiero pagar la cuenta que yo tengo con Él. Y ahora
Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio nuevamente poder estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor, tratando de edificar al pueblo de Cristo. Hermanos, les invitamos a que estén al pendiente allí en la página para que usted esté a la vanguardia de lo que estamos haciendo a beneficio de la vida espiritual de la iglesia. Deseamos lo mejor para ustedes. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Cuídense. Dios los guarde. El Señor sea con ustedes. Pero no